Hola, buenas tardes. A ver, quiero ver si me escuchan bien. Buenas tardes. Hola, hermanitos. Estábamos con problemas técnicos, como siempre. Nos cuesta un poco arrancar con todo esto de la tecnología, a la cual tenemos que adaptarnos nuevamente a todo esto. Y bueno, luchando como siempre para poder comunicarnos. Así que bueno, los saludo a todos, perdón, mil disculpas por entrar un poco tarde, a los que nos estaban esperando, a los hermanos que van a estar compartiendo con nosotros. Le damos la bienvenida a todos y les pedimos disculpas por este retraso, pero como todos sabemos, no podemos nosotros hacer el milagro lo hace el Señor. Y ese milagro es lo que está sucediendo ahora porque nos pudimos comunicar. Bueno, le doy la bienvenida a todos, de acá desde Ushuaia, el grupo de oración Misericordia. Y bueno, a los que no me conocen, yo me llamo Marisú, mi hermano Osvaldo Barturen, y estamos en nuestro hogar, donde nos reunimos, donde la primera vez nació este grupo. Como todos ya saben, es la casa de nuestra hermana Julia Apostolaki. Bueno, los invito a que nos pongamos en presencia de Dios, ¿sí? Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en fin, y con todos estos problemas que hemos tenido, les pido que hagamos una pequeña oración a fin de proteger esta transmisión, este mensaje que hoy se va a transmitir, y que ustedes verán o escucharán y comprenderán cuál pueden haber sido las dificultades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra madre, que nos cubra con su amor Nuestra Señora de los Ángeles, y envíe a sus ángeles a protegernos, a cuidarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu de Dios, amado Espíritu Santo, esperado, añorado, ven en esta tarde, Señor. Ven y derrámate en toda esta comunidad, en todo este grupo que aquí se reúne para escuchar palabra que viene del cielo. Como dice San Pedro en su primera carta, el que habla, que hable palabras de Dios. Nosotros creemos que en nuestros labios puede estar la palabra de Dios. Y allí, con esa creencia, entonces, es que nos animamos. Nos animamos hoy a este mensaje. Tema espinoso, tal vez desagradable, pero necesario de conocer, ¿sí? El Señor nos bendiga a todos y nos cubra con su preciosa sangre en esta tarde preciosa. A todos nosotros, a este lugar santo, a nuestras familias, a los lugares donde estamos en este momento, y que extienda su protección hacia todo lo que amamos, todo lo que nos sustenta, todo lo que nos ayuda.
pero reunidos estamos, ¿sí? Y está bueno darse la bienvenida cuando estamos unidos entre hermanos, ¿verdad? Amén. En una comunidad de oración como esta. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, alabar a Cristo Rey, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, alabar a Cristo Rey, bienvenidos. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Así es, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Oh sí, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Y me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Aleluya. Y yo me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de Dios. Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Amén, amén. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¿Qué pasa con tu mano? Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Y cada hermano que toque bendito será. Cada hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Cada hermano que toque bendito será. Cada hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Esta tarde todo va a alabar a nuestro Dios. Solamente tiene permiso aquello que no respira. Todo lo que respira, alabe a nuestro Dios. Todo lo que respira, alabe a nuestro Dios. Alabadle sol y luna, alabadle todos sus santos, alabad y bendecid el nombre de nuestro Dios, alabad y bendecid el nombre de nuestro Dios. Todo lo que respira, aleluya, alabe a nuestro Dios. Todo lo que respira, alabe a nuestro Dios. Alabadle sol y luna,
alabad de todos sus santos, alabad y bendecid el nombre de nuestro Dios, alabad y bendecid el nombre de nuestro Dios, porque no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada, no es con espada, ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con el Espíritu de Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, Señor. No lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, mas con tu santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu santo espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Alabanzas y gloria a ti, Señor Jesús. Alabanza, 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 alabanza. Alabanza a ti, Señor, gloria. Gloria a ti, Jesús. Bendito seas, oh Dios, de todo poder, sublime Dios, todopoderoso, Señor. Amado, esperado, anhelado. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Bendito seas. Bendito seas, Señor, en esta tarde. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Especialmente, Señor. Bendito seas ahora, en este momento, en que te damos la bienvenida a todo este encuentro. Bienvenido seas, Señor. Bienvenido a ti, Señor. A ti, Señor. Amor. Amor de los amores. Bendito seas, Señor de señores. Todopoderoso, Señor. Sanador y Salvador. Bendito seas. Espíritu Santo, bendito seas, Espíritu de Dios, soplo del cielo, soplo de los aires, bendito seas, Espíritu Santo, derrámate en abundancia, derrámate, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven esta tarde, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 ven.
Ocupa tu lugar, Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Ocupa tu lugar, tú. Ven, Espíritu Santo. Inúndame de amor. Ven, lléname de ti. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Una vez más. Inúndame de amor, ven, lléname de ti. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Abrázame, mi Dios, necesito tu amor. En tu hermoso interior, sí, sumérgeme, Señor. Abrázame, mi Dios, necesito tu amor. En tu hermoso interior, sumérgeme, Señor. Y ahora inúndanos con tu amor, Señor. Inúndame de amor, ven, ven, lléname de ti. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Gloria a Dios. Abre mis labios, Dios. Mi voz te alabará. Mientras vida me des, las piedras no hablarán. Jesús, abre mis labios, Dios. Mi voz te alabará. Mi voz te alabará. Mientras vida me des, mientras vida me des, las piedras no hablarán. Una vez más, inúndame de amor, Señor. Inúndame de amor, ven, lléname de ti. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Suavecito. Inúndame de amor, ven, lléname de ti. Espíritu, oh Espíritu, ven sobre mí. Amanasarilia, Sharaberioso, Librioso, Babariana, Rebeliano, Relia, Sharmo, Babariana,
En la hora más oscura, no flaquee tu fe. Ven a mí. Levanta tu vista hacia mí, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Alabado Gracias, sea Jesús. Jesús. Bendito sea, seas. Señor. Bendito seas. Alabado sea, Señor. Alabado seas. Bendito sea, Señor. Gracias, oh Gracias. Dios. Buenos. Gracias, Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, queremos hacer la carpita, pero bueno, nos tenemos que volver. No podemos hacer carpita ahora. El tema que nos toca compartir, queridos hermanos, si bien no es muy agradable, pero sí es necesario y edificante para nosotros, para este movimiento, para esta corriente de gracia y para todo aquel que ha decidido servir al Señor. Amén. Para todo aquel hermano que ha tomado su cruz y ha decidido seguir a Cristo, es necesario que sepamos que no es fácil y que estamos dispuestos a luchar. Y con Cristo somos más que vencedores. Todo aquel hijo de Dios, aquel bautizado, que le dijo sí un día al Señor, te voy a servir, te voy a seguir, tiene que saber que el camino no es fácil y que vamos a tener tropiezos, piedras, pruebas, enfermedades, llantos. No es como un matrimonio cuando uno hace un juramento en el altar. Dice, te prometo que te voy a amar, te voy a ser fiel, te voy a seguir. Bueno, en este caso es, Señor, estoy dispuesto a soportar, tener paciencia, aceptar, orar ininterrumpidamente, creerte a pesar de, aunque no te entienda, te tengo que creer. Porque nuestra lucha, hermano, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Hoy vamos a hablar de ese innombrable, como dicen muchos, pero que en realidad cualquier cristiano estratega tiene que conocer a su enemigo. Amén. Amén. Entonces nosotros estamos invitados a conocer contra quién vamos a batallar. Y nuestras vendas, las vendas de los ojos, tienen que caer. Y tenemos que saber cuáles son sus estrategias, cuáles son sus formas, de qué se disfraza, cómo hace para hacernos caer.
como decía acá Marisú, y recordando a la Biblia, que nos dice que nuestra lucha no es contra el enemigo de carne ni de sangre. Nuestra lucha es espiritual. Amén. Nuestra lucha es espiritual y vemos que hay una lucha permanente y constante en todo lo que es el mundo y que, en fin, muchas veces la minimizamos y decimos que es la lucha del bien contra el mal, del malo contra el bueno. Sin embargo, este terreno de lucha, este terreno de batalla, es la lucha de nuestro Señor contra Satanás. Amén. El Señor respeta nuestra libertad, ¿no es cierto? Y nos da esa libertad para escogerlo a Él, a Jesús, o seguir al demonio. Fíjense que aquí no hay posturas neutrales. No estamos en una tribuna donde están jugando un equipo contra otro y nosotros observando, qué sé yo, ahí pagamos nuestra entrada, entonces estamos mirando y estamos fuera de este lugar. No. Todos somos participantes de esto. ¿Se acuerdan cómo dijo Cristo? El que no está conmigo está contra mí, así que es muy fácil, mi hermano. Fijémonos un punto claro, palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y ahí nos dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Muy bien. ¿En qué consistirá nuestra lucha entonces? Arranca con un discernimiento. Discernir o no. Si hay presencia del enemigo entre nosotros y protegernos de él. Eso no... Protegernos de él es la parte más fácil, ¿eh? Aclaro que es la parte más fácil. Discernir. Pues discernir, hay dos tipos de discernimiento, lo sabemos. Está el discernimiento carismático y el discernimiento carnal, normal, a todos los seres humanos. Es muy fácil darnos cuenta cuando hay algo demasiado malo o algo malo muy evidente, ¿no es cierto? Qué sé yo, robar, atacar, lastimar, pues eso es muy sencillo de darnos cuenta. Pero nosotros somos atacados por medio de tentación o sugestiones, como que nos van soplando al oído despacito, ¿sí? Se nos va soplando al oído, hace tal cosa, hace tal otra, si esto no es tan malo, dale por acá, dale por allá. Hay por ahí algunos pensamientos hasta sutiles, ¿no? Que parecen como que fueran verdad y que tal vez lo estemos haciendo y decimos es para proteger a la iglesia, es para proteger a mi grupo. Y en realidad estamos obrando por alguna cosa muy humana como es una enemistad personal o alguna de mis debilidades que en ese momento empieza a tomar cuerpo. Hermanos, el discernimiento carismático es un don del Espíritu Santo. Y como todo don del Espíritu Santo, no lo merecemos. La única forma de recibirlo es pidiéndolo al Señor. Pidan y recibirán. Y necesitaremos muchas veces de ese don que es en un momento que cuando se hace presente y nos revela la presencia de, la presencia de nuestro enemigo. Y uno de esos, no sé si conocen la historia de San Benito. San Benito tenía esa capacidad de discernimiento. San Benito podía detectar al enemigo, lo olía,
Él sentía el olor y la presencia del mal. Ese es un don muy preciado en la historia de San Benito, nos instruye, nos enseña y nos hace saber que es un carisma real, que es un don que el Señor nos puede regalar y que es necesario en las comunidades y en los grupos de oración tener ese hermoso carisma de discernimiento, saber cuándo viene del enemigo, cuándo viene de mi humanidad, porque a veces mis deseos pueden ser muy buenos, mis anhelos también pueden ser muy buenos, pero es de la carne, es de mi yo. Y mi yo tiene que morir. Ustedes todos sabemos que el yo está muerto en la presencia del Señor. En el servidor el yo no existe. Somos iglesia. Entonces, discernir entre lo que el Señor quiere y no lo que yo quiero. Amén. Y cuando viene del enemigo, porque, como hoy decíamos, se disfraza tan bien que a veces nos hace creer que es tan lindo, tan bonito, tan es locuaz y parece, se presenta justamente como un ángel de luz. Y ahí entra en juego. ¿Y qué nos puede ayudar a discernir? La palabra de Dios, 1. La oración, 2. Conocer las escrituras. Nosotros conocemos las escrituras o estamos conociendo, caminamos con ellas, pero el enemigo la conoce mejor que nosotras. Amén. Porque al mismo Señor lo tentó con palabras de la Biblia. Así es. Si ustedes recuerdan cuando la palabra de las tentaciones de Jesús, cuando Jesús fue llevado a la montaña, fueron 40 días de ayuno. Y en esos 40 días se presentó el enemigo. ¿Y con qué lo tentó? Con la propia palabra de Dios. Pero ahí es donde también nosotros debemos recurrir al Espíritu Santo, al silencio, a la escucha, al Shema. Debemos saber escuchar cómo viene, si es de edificación, las reglas del discernimiento, si no va en contra de la palabra, si no va en contra de la iglesia y si no va en contra del sentido común. Amén. Las reglas del discernimiento, aplicarlas, ponerlas y tenerlas en cuenta. Todo eso cuando estamos ya sea en una prédica, en una enseñanza, en el grupo mismo de oración, en los mensajes mismos. ¿Cuántas veces vemos que aparecen mensajes por todos lados de la Virgen? Yo no sé si me parece que María necesita un celular, porque todo el mundo dice que María manda mensajes. Bueno, habría que ver, Pero que discernir. Hay que discernir. La iglesia lo pasa todo por un colador. Nuestra iglesia es rica justamente en eso, en el discernimiento, en el estudio, en la profundización de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia, que nos enseñan a nosotros a tener herramientas. Y hermanos, todo el tiempo estamos sentados. Todo el tiempo Él está poniéndonos palos en la rueda. Claro. Todo el tiempo. Miren, se nos están cayendo todo el telón ahora, che. No sé qué estará pasando. Debe haber algo por acá trabajando. Con las transmisiones ya estamos en lucha, así que. Sí, ya pero con la transmisión. En victoria también, Dice aquí, quisiéramos llevar un poquito la enseñanza a tener un conocimiento mayor, ¿no es cierto?, de quién es el demonio, lo que llamamos el demonio. Y decimos que Satanás es el opuesto a Dios. Y está obrando constantemente contra él. Opuesto no quiere decir igual, es simplemente el que se opone, ¿sí? El enemigo. Así, como el bicho es como el diablo de Dios, el mono de Dios, ¿sí? El mono, o sea, lo imita, y lo imita mal. Él está buscando justamente eso, tener el primer lugar, tener la alabanza, que se le preste atención, ¿no es cierto?, que lo tengamos presente, y en lo posible que lo adoremos. Saben que hay muchos hermanitos nuestros, lamentablemente, muy, muy equivocados, que
bueno, comienzan con la adoración al propio demonio. Hay cada vez más grande es la iglesia satánica que está en San Francisco y la que está en Europa. En Inglaterra. Sí, bueno, tenemos así algunos temas que nos pueden ir ayudando, porque el enemigo justamente lo que trata es de, como dice nuestra canción, ganar nuestras almas, ganárselas. Está vencido en la cruz de Cristo, pero ojo, que al acercarnos y al arrimarnos es como que nosotros nos apartamos del Señor. Como los dos perros, Más los dos o lobos, menos. el más negro o y el blanco, que sí. estaba, si vos le alimentás más al blanco, Sí. y si alimentás más al negro, Bueno, ahí está. O sea, los demonios primero no son ángeles, pero tienen esa naturaleza, son como seres inmateriales. Y son diferentes de la naturaleza material como somos nosotros, ¿no es cierto? Materia y el reino material en el cual tenemos que está nuestro cuerpo. Bueno, así en el reino espiritual está nuestro espíritus, las potencias angélicas y, bueno, el Espíritu de Dios. Y estos, en fin, estos enemigos que tenemos como nosotros. Tanto el reino espiritual como el material son creación de Dios. Los demonios en un principio no existían, pero dice la tradición que son ángeles caídos, son ángeles a los cuales se les dio la prueba y la elección, y ellos eligieron no servir. Y entonces fueron precipitados a los abismos. Y desde entonces comenzó esta lucha, y entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. ¿Por qué lo permite Dios esto? Si alguna vez leemos el libro de Job, vamos a tratar por ahí, vamos a obtener mayor información. Hoy no tenemos tiempo para tanto. Pero bueno, el reino de las tinieblas, tanto como el reino celestial, están en lucha. Y Dios las permite. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Pues para nuestra edificación. Cada vez que vencemos, nosotros crecemos. Crecemos como personas, crecemos como siervos, crecemos como hijos de Dios. Y ante todo este engaño que había, esto lo voy a leer, fíjense que por ahí se nos dice que el demonio, los demonios, son como un concepto medieval que vivimos, no sé, hace 500 años atrás, o cosas por el estilo, porque hoy ya se saben un montón de otras cosas. Pues a todo eso, el Papa Paulo VI, hoy San Paulo VI, tuvo en una audiencia general una catequesis que es famosísima. Se sigue cayendo la letra. Sí, vamos a dejarle. Vamos a dejarla ahí. Que se caiga. Muy bien, y ahí dice el Papa, el pecado, en su vuelta, se convierte en la ocasión y el efecto de la interferencia en nosotros y en nuestro trabajo de un agente oscuro, hostil, el diablo. El mal no es simplemente una ausencia de algo, como dicen por ahí, es la ausencia de bien, no. Sino es una fuerza activa, es un ser vivo, espiritual, pervertido y que pervierte a otros. Es una realidad terrible, misteriosa y espantosa. Son palabras de un santo, ¿eh? Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y de la iglesia, atento, o sea, está fuera, no respeta ni la Biblia ni la iglesia, quien se niega a reconocer la existencia del diablo. O bien, quien hace de ella un principio independiente, es decir, que no fue creado por Dios.
o cosas así. Que existe por sí, que tiene suficiente fuerza por él para existir, y que como otras criaturas, así no debe su origen a Dios. O para explicar al diablo como una pseudo realidad, una fantasía, una personificación conceptual, imaginaria o fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Mi hermano, mi hermana, ese es tu enemigo. Ese ser reconocido por la iglesia, ¿sí? Perverso, malo desde el principio, padre de la mentira, pervertido y pervertidor, que como dice la palabra, vaga por el mundo para la perdición de las almas. Bien, ese es el bicho. Vamos a pensar en cómo entra el demonio en una vida. Eso es una, digamos, estamos haciéndolo como muy reducido y muy sencillo por el escaso tiempo que tenemos. Para esto, yo recomiendo se lean los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, quien tiene ahí todas las reglas de discernimiento. Pero el demonio entra de dos formas: por la tentación y por el pecado. Este tipo de pecados por los cuales entra el demonio son los pecados mortales, que existen cuando de alguna manera consciente rechazamos a Dios. No importa que esto a Dios no le guste, yo lo hago igual. Bien, eso es un pecado mortal. Los pecados veniales, aunque sean, digamos, a pesar de ser cosas que no le agradan a Dios, son, digamos, de una influencia menor en cuanto a su maldad, es como que en su repetición nos van abriendo la puerta a cometer cada vez más el pecado mortal. Entonces, cuando Satanás logra que alguien caiga en pecado, y sobre todo, en la raíz de esos pecados, que es la falta de fe, que es el rechazo voluntario de Dios, pues mire, todo lo demás ya no le importa. ¿Sí? Incluso nos ayuda a que tengamos salud, a que las cosas por ahí tengamos una felicidad en apariencia. Si no, fíjese la cantidad de cultos que hay por ahí, los famosos espíritas, ¿no? Que dicen que curan con espiritismo, y aparentemente las personas se curan. Si usted conoce algún caso de eso, espere unos meses, espere 3, 4 meses, y vas a ver cómo se encuentran esas personas. Porque les va muy mal después, enferman mucho y mucho peor, mucho y mucho peor. No se olvide, mi hermano, lo que dice la carta a los romanos: el salario del pecado es la muerte, ¿sí? Y hacia ahí nos quiere llevar nuestro enemigo. Si usted ha participado de algún acto de estos, de brujería, hechicería, qué sé yo, como le llamen esto, curanderismo, adivinaciones, horóscopo, de carta, horóscopo. Todas esas cosas, pues ofenden a nuestro Dios, son abominación. Para eso sería bueno que se fije en el libro del Deuteronomio, capítulo 18. ¿Sí? Le podría dar la cita exacta, 10 y siguientes. Capítulo 18, 10 y siguientes, pero está bueno leer el capítulo completo. Y muy bien. Digamos, ¿querés seguir? Él está, un comentario de acotación de lo que vos decías, que él está para sacudirnos.
nosotros antes de conocer al Señor pecábamos por ignorancia en estas cosas. Yo creo que todo aquel que participa de un grupo de oración o que ya pasó por un seminario de vida en el Espíritu, conoce de las renuncias a lo que no es agradable a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Y ahí comenzamos a renunciar porque comenzamos a vivir una vida nueva con el Señor. Y no por estar en el camino de las cosas del Señor no vamos a dejar de ser tentados, al contrario, vamos a tener muchas pruebas más, porque el enemigo ya no se preocupa por aquel que está perdido. ¿Para qué se va a preocupar por aquel que ya está en pecado, que ni quiere conocerlo, que no quiere ni acercarse a Dios, que está lleno de vicios? No se preocupa por ese que ya está perdido, se preocupa por ese que está en proceso de transformación, por aquel que va a la iglesia y que busca de la presencia del Señor y que quiere cambiar su vida. Entonces, cuando uno toma la decisión de querer caminar en las cosas de Dios, es donde más pruebas y obstáculos vamos a tener. Quédate tranquilo, hermano, que cuando vos estás caminando en las cosas del Señor y estás haciendo cosas de Dios y querés cambiar tu vida y querés ser lleno de Dios, pruebas no te van a faltar. No. Pruebas no te van a faltar. Por otro lado, debemos recordar, como dijo el Señor, ánimo, yo he vencido al mundo. Y como dijera un santo, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz decía que al que lleva a Cristo en su corazón, el demonio le teme tanto como al propio Cristo. ¿Sí? Así que estemos de alguna manera conscientes de toda esa protección que mora en nosotros. Vamos a ver cómo se vencen estos ataques, los ataques de los malos espíritus. ¿Cómo los vencemos? Con la verdad primero. ¿Quién es la verdad? ¿Se acuerdan quién es la verdad? Escríbanme ahí en el chat box. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Escríbanmelo ahí en el chat box, así lo podemos saber que estamos sabiendo de qué se trata. Con la verdad. La verdad, mi hermano, desenmascara las mentiras de todos los espíritus malos. Viviendo en la fe. No ceda a esas sugestiones malas. No ceda. No es total por una vez que te va a pasar. Pues, hermano, no ceda. Cuando uno cruza la raya una vez se transforma en 2, en 3, en 5, en toda la vida. Decía mi hermana hace un ratito, usando la palabra de Dios. Ojo que no dije leyendo. Eso se entiende que usted ya la ha leído. Dije usando. Cuando usted se acuerda de la palabra de Dios, la tiene, y como decía en el Antiguo Testamento, la tiene presente. Los judíos dicen que las pintaban en los dinteles de las puertas, se las colgaban en tiritas escritas. Bien, cuando usted se acuerda de ella y la usa para dirigir su propia vida. ¿Sí? Entonces, también está de alguna manera rechazando al enemigo. No sea autosuficiente, pida ayuda. ¿Tiene hermanos? ¿Tiene una comunidad de oración? ¿Tiene un sacerdote? Pues pida el apoyo. Y trate de vivir santamente. Trate de vivir en santidad. Cuando ya hay un ataque definido, está el rito del exorcismo, por supuesto, que lo hacen los sacerdotes consagrados para eso. Y, existe la oración de liberación también. Bien, cuando no hay una posesión tan grande. Bien, otra, orarle a la Virgen. Dicen en experiencia aquellos que han trabajado en exorcismo que ante Jesús los bichos se rinden porque saben quién es Dios, lo reconocen perfectamente y no lo resisten, pero que se revuelcan de bronca ante María, porque María no es Dios. María fue una mortal como vos y como yo, ¿sí? Que vivió en santidad, que hizo posible, la historia de la salvación con su sí.
entonces que realmente no la soportan. Entonces, ahí nos agarramos de las polleras de la madre también. Y sobre todo, hermano, con la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía lo transforma a usted en un sagrario caminante. ¿Bien? Usted recibe en sí mismo la hostia santa, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Importantísimo. Otra más. Y esa es muy cercana a nosotros los carismáticos, el don de lenguas. Amén. El don de lenguas es insoportable para el enemigo. Insoportable. No lo tolera. No lo tolera. Hay testimonios, y puedo dar hasta uno personal en ese aspecto, que estos brujitos, ¿no? Porque vieron que les aparecen a uno, otra más. Bueno, sí, seguir. Poner primero y salir. Estos brujitos, vieron que les aparecen algunos en una reunión social, que hacen cosas, que qué sé yo, que ouija, que esto, que aquello. Bueno, que van a hacer estos... cuando quieren hacer alguno de estas supercherías, alguno de estos trabajos, esas macanas que ellos hacen, mire, simplemente ora en lenguas. Encima no fuerte, para adentro, despacito, suavecito, sin que se lo escuche, orar en lenguas. Orar en lenguas. No pueden. Y este tipo que yo le dije, se levantó con una cara de bronca infernal y dijo, no, aquí no se puede, dijo, y se fue. Bien, evidentemente, esto no quiero darle una receta para espantar los bichos, pero evidentemente el don de lenguas no lo toleran. Y lo que hay que tener es especial cuidado, ahí como decía mi hermana, me resuena esa palabra, los perdidos. Aquellos que están perdidos, porque nosotros somos fuertes o nos fortalecemos para ir a buscarlos, ¿verdad? Para ir a buscar a los perdidos tenemos que tener ese amor por los perdidos y ese ir a buscarlos. Y cuando vamos tenemos que ayudarlos. Mire, la persona que recibe una liberación es una persona que hay que cuidar. Ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 45, Mateo 12, 45, dice el Señor que hay que cuidar las cosas, que hay que cuidar a aquellos liberados, porque cuando uno digamos, saca al demonio del cuerpo de una persona, es como que deja la casa limpita y vacía, y este maligno va y se busca 7 peores que él y los trae, dice, mirá qué lindo, la casa está limpita, ordenada. Pues hay que seguir atendiéndolos y trabajando y ayudando a nuestros hermanos. Sobre todo, tener presente en nuestra oración a la Virgen María, no olvidarla. Y acudir y siempre a la Eucaristía. Sí. Bien, como siempre decimos nosotros los católicos, nuestra Madre, la poderosa intercesora, el primer sagrario, la escogida, la sin mancha, y que en el Apocalipsis también le dicen la señora que tiene la luna a sus pies, que pisa la cabeza de la serpiente, la señora vestida de sol. Amén. Entonces esa señora, la señora, es la que viene en el pronto auxilio junto al Espíritu Santo, que ella lo conoce muy bien, porque ella lo llevó en su seno, y también estuvo en Pentecostés. A ella no le contaron nada, ella lo vivió. Entonces nosotros, hermanos, capacitados con la gracia del Espíritu Santo, con la gracia de los dones, los carismas, ¿por qué no usarlos? Yo le decía a mi hermana que el que conoce las promesas del Señor, que el que conoce las Escrituras,
solo tiene que reclamar, solo tiene que... Al Señor no hay que recordarle nada porque Él lo sabe todo. Pero en esas situaciones donde cuando nuestra lucha se vuelve pesada o cuando nuestra lucha se vuelve, se torna triste, porque por momentos no nos olvidemos que somos seres humanos y que tenemos los sentimientos siempre a flor de piel, aferrarnos a los sacramentos. Generalmente nosotros los católicos siempre tenemos en la casa agua bendita, tenemos sal consagrada, la oración, por supuesto, la palabra. Y hay personas que suponen, creen que teniendo esas cosas le atribuyen un valor mayor, o lo usan mal, mejor dicho, lo usan mal. Le atribuyen un poder que sí que lo tiene el agua bendita, que sí que lo tiene la sal sacramentada, pero bien usada. El que tiene todo poder y toda gloria para expulsar demonios y resucitar muertos es Jesús, amén, el único. Amén. Yo no conozco, decía un hermano que se llama José María, que él siempre decía, yo no conozco otra religión que en sus libros o en sus escritos cuente que haya resucitado un muerto. Y yo hasta ahora, el único libro que he leído donde hablan de resurrección y de resucitar muertos es la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros hemos resucitado en el amor de Cristo, si hemos conocido la palabra de Dios, si tenemos ese Espíritu Santo, como dice San Pablo, revistámonos con la espada de la palabra, ¿no? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Efesios 6. Revistámonos, ¿no es cierto?, con los dones y carismas del Señor, pongámoslos en práctica. Y van a ver, dice, hay una palabra que dice que solo los valientes arrebatan la bendición de Dios. Seamos valientes para arrebatar la bendición de Dios, para arrebatar las almas para Cristo. Yo te invito, mi hermano, a que pongas en práctica todo lo que sabes, todo lo que te han contado, todo lo que viviste en cada misa, en cada Eucaristía, en cada promesa que hay en la Biblia, donde dice que sos más que vencedor con el Señor, donde te dice, Jesús, no estás solo, yo estoy con vos. Amén. Donde te dice, nada puede separarte de mi amor, amén, ni los abismos, ni las potestades. Sí, reclamemos todas esas promesas y revistámonos con la armadura y con los sacramentales, que hermano, nos espera un gran camino, un largo camino, pero Jesús y yo, mayoría absoluta. Amén. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios contigo estará a donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios contigo estará a donde quiera que vayas. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios contigo estará a donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios contigo estará a donde quiera que vayas. ¿Qué vas a hacer vos ahora, de ahora en más? Que aunque tenga que cruzar montes y valles,
proclamando tu palabra, mi Señor. Aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo no tendré temor. Otra vez decimos, aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, mi Señor. Aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo no tendré temor. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Yahvé anda conmigo. Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, mi Señor. Aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo no tendré temor. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si voy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Yahvé anda conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Padre Bendito Santo. sea, Señor. A ti la gloria y el honor. Bendito sea. A ti la honra, Alabanzas y Señor. gloria, Bendito sea, Señor. Gracias. Bendito Gracias, sea, Jesús. Señor. Y gracias porque Gloria no a se ti, cortó Señor. esta transmisión. Amén, ahora, Señor. Gloria a vos, Gloria a ti, gloria a vos, Señor. A ti la Te gloria, el honor y bendecimos. la honra. A ti la gloria, Señor. Bendito Sea para seas. ti, honor. Tú seas toda la gloria, Señor. Todopoderoso, Bendito Señor. seas. Gracias Bendito por cada seas. uno de mis Porque tu hermanos. sangre, Señor, tu sangre Señor. tiene poder. Tu sangre Tu tiene sangre, poder. Jesús. Porque tú eres Bendito el seas. poderoso. Porque de tu Israel. palabra tiene poder, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea Porque Jesús. tú eres el Dios Bendito de todos sea. los tiempos, Señor. Bendito. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, Hay libertad. hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermanos, por su presencia, por acompañarnos. Gracias por estos mensajes que están Gracias, poniendo. Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Bendito sea Señor. Jesús. Alabado sea el Señor. En la gloria. Sigamos Gracias. adelante siempre, ¿sí? Sin temor. Dios va con nosotros. Amén. Dios va con nosotros. El Pidamos Señor va con ahora nosotros. la bendición del Señor antes que se nos caigan todas Todos las los letras. carteles. Pidamos la bendición de Dios. Dios está aquí. Es así. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Él nos mire benignamente, perdone nuestros pecados y nos conceda la paz. Que nos bendiga nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Paz y bien. Paz a tu corazón. Amén. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.